conciencia y el tiempo que te has dedicado. Así que muchas gracias por hacer una puesta en valor tan linda de nuestro trabajo. Ese trabajo forma parte de mi tesis doctoral, de la que Silvina y Diana fueron mis directoras, y bueno, Gaby también estuvo en la defensa, así que también conoce sobre el tema, y, y sí, ha hecho una delicada y una consciente y profunda lectura, así que muy agradecida por eso. Bueno, yo me voy a presentar, me presento yo, después nosotras con Silvina nos repartimos, estuvimos trabajando mucho tu artículo, Gaby, releyéndolo, nos has hecho pensar bastante también, así que bueno, nos hemos repartido el comentario entre nosotras dos, y al final también vamos a hacer como alguna cuestión que nos dejaste pensando en realidad a una investigación actual que estamos desarrollando en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, en la cual nosotras, bueno, mi nombre es Claudia Campo, ya Silvina se va a presentar, pero compartimos casi todos los espacios en docencia, investigación y extensión aquí en la facultad, y bueno, somos docentes de las asignaturas de psicoanálisis y psicoanálisis escuela inglesa en la carrera de grado de psicología, y bueno, y hacemos investigación y extensión en la misma facultad con temáticas vinculadas a género y a psicoanálisis. Bueno, el artículo La emocionalidad masculina, vicisitudes de la experiencia intersubjetiva de la doctora Gabriela Córdoba, aborda un tema para nosotras poco explorado, como es la afectividad de los varones y algunas que ella describe y que va relatando en los vínculos de parejas heterosexuales. En el patriarcado, las representaciones hegemónicas de la masculinidad son internalizadas en el psiquismo y en el cuerpo de los varones, para constituir un estilo de subjetividad compatible con la autosuficiencia, la heterosexualidad, la actividad compulsiva y cierto alejamiento emocional. Esto, como describe Gabriela, y también hay puntos de encuentro entre los dos artículos, ¿no?, en el que comentó Gabriela, esto se pone en juego a través del repudio a la femineidad y el rechazo a la dependencia. Estos aspectos, por supuesto que coinciden con un ideal social de masculinidad. A nivel relacional se producen conflictos, ya que hay una tendencia, dice la autora, y nosotras coincidimos, a reprimir los sentimientos de vulnerabilidad, dependencia y también demostración afectiva. Este estilo, ¿no?, es trasladado a los vínculos de pareja, en los cuales suelen emerger distintas manifestaciones de violencia como recursos defensivos para negar justamente la dimensión afectiva. Gabriela hace un recorrido teórico muy interesante en el que nosotras destacamos cómo ella, para conceptualizar los afectos, digamos, analiza distintos autores psicoanalíticos. Primero retoma o toma los aportes de Grill y hace una puesta en valor también de los aportes de Sigmund Freud, y se nutre en todo su artículo, y así lo pone de manifiesto, en las conceptualizaciones de Mabel Burín e Irene Meller, que son dos grandes representantes de las cuales las tres que estamos acá, las cuatro y el equipo completo, nos hemos nutrido, digamos, de todos sus aportes, desde de los valiosos aportes que ellas han hecho, las consideramos nuestras maestras, ¿no?, donde hacen trabajar un psicoanálisis en el que articulan con una perspectiva de género. Luego Gabriela desarrolla las vicisitudes del desarrollo de la experiencia intersubjetiva en los varones, partiendo de las vivencias tempranas con los cuidadores, tomando en cuenta las conceptualizaciones de otros autores como Stern, Chodorow y Benjamin, que abordan el desarrollo del psiquismo temprano desde una perspectiva más relacional. En este sentido, destaca el entonativo, entendido como un momento fugaz de interacción entre el bebé y su cuidador,
cuidadora, diríamos, ¿no? Que sirve para establecer una sintonía, una comunión que se pone en juego a partir de los estados afectivos involucrados en las interacciones emocionales. Esto con Silvina nos hacía recordar un poco al concepto de reverí materno, ¿no? Si tomamos más desde una perspectiva post-kleiniana, bioniana, creemos que tiene cierta similitud. Por supuesto que los conceptos no son siempre iguales, pero nos hizo recordar, o al menos por esto de la sintonía entre la madre y bueno, acá dice cuidador, cuidadora, Bion dice más la madre, ¿no? Nos hizo recordar a ese concepto. Los procesos de constitución de identidad masculina enfatizan la diferenciación de los otros y la negación afectiva, procesos que son reforzados en la socialización temprana de los varones. Gabriela cita a Jessica Benjamin, quien advierte que la negación de la subjetividad de la madre obstaculiza en los varones su aptitud para ver el mundo como habitado por sujetos iguales. Es un concepto muy interesante, ¿no? Cuando el varón toma distancia de la madre real, al repudiar la dependencia y la identificación con ella para reafirmar su virilidad, el costo puede ser o es perder las capacidades de reconocimiento mutuo, de entonamiento emocional y de armonía corporal. No solo se aleja de los rasgos maternos de ternura y contención, sino de aspectos de su self que también son entendidos como femeninos. Otro postulado que Gabriela analiza acá en el artículo es la idea hegemónica. El modelo de afectividad en los vínculos de pareja se sustenta en las características inherentes del amor romántico que enfatiza el control, la dominación masculina y la subordinación femenina. Eso nos pareció muy interesante, Gabriela, ¿no? Cómo partir de la idea, cómo el amor romántico es un analizador en la pareja que incide, digamos, de alguna manera en la constitución de las subjetividades que vos vas por el lado de la subjetividad masculina, ¿no? Bueno, Gabriela, o la autora, reflexiona sobre los avances de los feminismos y advierte que los mismos han aportado más a la deconstrucción del amor romántico en el género femenino, más en las mujeres, digamos, que en los varones, ¿no? Señala además que en las relaciones sexoafectivas actuales existen tensiones que se producen tanto al interior de cada persona como el encuentro entre ambos. Aparecen vivencias entonces relacionadas con el temor que en la búsqueda del compartir pueden perder su libertad individual. Y de esta manera entonces aparece o se pone de manifiesto un conflicto entre la afirmación de la autonomía y la dependencia. Eso también es un tema que después lo podemos retomar al final, que tiene algunos, o pensábamos, algunos puntos de encuentro y que nosotras, esto que vos ponés acá, digamos, lo vemos en la investigación actual en entrevistas con varones que estamos haciendo. Así que al final lo vamos a retomar. Ahora Silvina va a continuar con el comentario y después al final hacemos un aporte nuestro. Bien, bueno. Bueno, mi nombre es Silvina Marchicio, también docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis. Bueno, otro aspecto que nos pareció muy interesante es la contextualización que hace Gabriela de la posmodernidad, digamos. En términos de Bauman, ella retoma las nociones de amor líquido para caracterizar el contexto actual y hace referencia a lo que denomina como el modelo Tinder de vincularse, para dar cuenta de lo que ella describe y lo que advierte como falta de compromiso, falta de, en un amplio sentido, falta de emocionalidad en los vínculos. Y esto lo entiende como un tinte androcéntrico, a través del cual se niegan los afectos, porque podrían implicar la afectividad a una amenaza. Aparece la fantasía de que la emocionalidad es una amenaza para los varones heterosexuales. Plantea cómo muchos varones rehuyen del compromiso afectivo
porque esto entonces amenazaría su virilidad. O sea, la disociación, el control de la emocionalidad es una característica muy valorada dentro del modelo hegemónico. Entonces, cualquier apartamiento, cualquier acercamiento o muestra de vulnerabilidad, de fragilidad, amenaza la virilidad para los varones. En este contexto, ella describe de manera muy clara cómo incide toda la lógica consumista que nos invita a vivir con intensidad, aprovechando siempre el momento actual, invalidando, descalificando las experiencias del pasado y del futuro. Vaya si de esto estamos atravesadas en este momento, ¿no? Muchos varones, entonces, en esta lógica consumista, ella plantea cómo piensan o se plantan frente a las relaciones en términos de costos-beneficios. Y el pensar las relaciones sexoafectivas en términos de costo-beneficio también implican o los llevan a distorsionar el terreno de los afectos de la emocionalidad. Las mujeres que en muchas ocasiones, por supuesto, también entran o participan también de esta lógica consumista y no reclaman afecto, ni comprensión, ni empatía, ya que de ser así quedarían por fuera de la lógica del mercado, porque presentarían, incomodarían, para retomar los términos anteriores, incomodarían a estos varones y entonces generarían conflictos o quedarían como fuera de época al hacer algún tipo de estos reclamos que están por fuera de lo que sería el mercado de las relaciones románticas. Entonces, la autora se pregunta, Gabriela se pregunta, entonces, ¿qué características tendrían las relaciones íntimas en la actualidad? En las que continúa vigente la asimetría que generan las divisiones genéricas y emocionales, las características que el binarismo de género ha atribuido tradicionalmente a la feminidad y a la masculinidad, en las que surgen tensiones, conflictos, con un uso que aparece a veces más refinado de las lógicas del mercado, pero que resulta paradójico, ya que esta situación coexiste, digamos, con la valoración que todavía existe y se busca de lo que sería el encuentro con un otro, una otra, un otro. Donde la premisa principal en este encuentro es un esfuerzo por controlar la manifestación de la afectividad. Entonces, esto nos pareció muy interesante, Gabriela, nos pareció muy interesante esto que vos planteas, como ella nos invita a pensar que, así como en otras épocas, en la modernidad y con el origen del psicoanálisis, y durante mucho tiempo la sexualidad era el tabú, hoy en día, si no podríamos pensar que el tabú de la posmodernidad tiene que ver con lo afectivo. Esto nos pareció muy importante para pensar estas cuestiones en términos de algo que nos atraviesa, incluso más allá también de los varones, ¿no? De una problemática que, si bien es más, está centrado el artículo en una problemática de la emocionalidad, en la subjetividad masculina, esto del tabú de los afectos en la posmodernidad por ahí es algo interesante para pensar de manera más amplia también. Antes de finalizar el artículo, Gabriela vincula las masculinidades hegemónicas con el ejercicio de las violencias, que ella plantea es el medio por el cual los varones reaseguran la virilidad y el poder. En relación a ello, nos gustaría resaltar un concepto original de Gabriela, que es el de impotencia vital, que es utilizado, entendemos nosotras, para dar cuenta de aquellos varones que, ante los cambios actuales que piden paridad con las mujeres, se atrincheran en el ejercicio de una masculinidad tradicional.
Y de esta manera continúan desarrollando, desempeñando sus roles con características conservadoras, como un intento, una manera de evitar el vacío que les implica, el vacío existencial o el vacío en cuanto a las definiciones de cómo definirse como varones masculinos, eh, porque implicaría alejarse del lugar de supremacía y de dominio. Esta situación produce en estos varones una herida que no siempre pueden tolerar, generando un desajuste, que es lo que Gabriela denomina impotencia vital. Este tipo de varones viven entonces como un ataque a su masculinidad cualquier expresión de las mujeres que no cumplan con las expectativas que han sido atribuidas al género femenino. O sea, las mujeres deben encajar al estereotipo de feminidad tradicional para que esto les ofrezca un reaseguro a estos varones que sienten que se pone en riesgo su masculinidad. Esto, entonces, cualquier desajuste podría dar lugar a la emoción, como aparece emerger el sentimiento de la ira, que se manifiesta en distintas modalidades de violencias. Estas actuaciones, las actuaciones podrían ser entendidas entonces como un intento de encauzar a las mujeres a actos violentos o descalificaciones, desde violencias más groseras, físicas o psicológicas, a otro tipo de modalidades más sutiles, como un intento de encauzarlas y volverlas a ubicar en el lugar, ¿sí?, que ha sido atribuido por el estereotipo que les corresponde para ellos. Otra manifestación de esta impotencia vital, plantea Gabriela, puede ser a través de actitudes que asumen los varones de cuidado, un cuidado que parte del temor, el temor a ser denunciados, a que alguna actitud o algún gesto pueda ser entendido como un intento de abuso o alguna modalidad de violencia de parte de las mujeres. Esto también como una manifestación que deriva de esta sensación de impotencia. Y otras modalidades de violencias encubiertas también aparecen desplegadas en los vínculos, por ejemplo, a través de estrategias de manipulación, a través de intentos de imponer sus ideas, a veces de manera un poquito más visible y otras de manera más sutil, intentando restablecer el statu quo y poder recuperar la sensación de dominio que necesitan para sentirse viriles. El pensamiento, el acto y el impacto que estas violencias tienen, como decía Gabriela hace un rato, están en sintonía con el yo, en general en los varones, porque no experimentan estas sensaciones, las violencias, no son experimentadas muchas veces con malestar subjetivo, no entran dentro del registro de la dimensión subjetiva generando malestar o angustia, sino que muchas veces son recién identificadas o visibilizadas como violencias cuando se lo hacen saber o se los expresan sus compañeros, ¿sí? Esta idea también de lo ego sintónico, que son las violencias para la masculinidad, también nos pareció muy interesante porque posibilita también, creemos que abre también la discusión y plantea cómo, o sea, la violencia, que esto también, bueno, lo ha trabajado muchísimo Claudia en su tesis, cómo la violencia acompaña la construcción subjetiva desde los varones desde el origen. Entonces, cómo esto implica revisar también o trabajar profundamente no solo aspectos, hablando en términos psicoanalíticos, digo, no solo aspectos a nivel del yo, sino también del super yo y de los ideales, así como revisar los propios deseos, ¿no? O sea que implica también un trabajo que es a nivel de mandatos y de cuestiones culturales, pero también un trabajo en lo intrapsíquico, ¿sí? Esto nos pareció también muy interesante. Bueno, si querés continuar, Claudia, hacer algún otro comentario.
Un poco como para cerrar, como decía Gabriela, esto lo pensamos nosotras a raíz de la lectura del artículo, que de nuevo, digamos, digo que nos resultó muy interesante porque pensar a los varones y la afectividad, las emociones, digamos, es todo un reto y un desafío que nosotras creemos que el mismo artículo, digamos, pone como en tensión o en conflicto algunas cuestiones, ¿no? Porque por un lado, Gabriela plantea, que nosotras coincidimos con ese planteo, como, digamos, las emociones o los afectos son algo disociado de la masculinidad en sí, como que los varones lo tienen muy alejado, como que los sentimientos son cosas de las mujeres. Al menos no se les está permitido en este sistema patriarcal la demostración de afectos, digamos, más vinculado con lo que tiene que ver con la ternura, con el amor, con el cariño, sino más bien sí se les permite la demostración de otros afectos, como también lo más vinculado a la agresión, a la ira, a la violencia. Pero a nosotros nos parecía que esto entra en tensión o en conflicto, o implica siempre pensar, digamos, veíamos o pensábamos cómo este analizador que vos tomás también, Gabriela, con la lógica del mercado, pensando en términos de cómo, por supuesto, sistemas capitalistas y patriarcales van como unidos, siempre, digamos, en un, es como difícil pensar uno sin el otro, y pensábamos cómo también eh, eh, por el avance de los feminismos, por cómo las mujeres nos hemos organizado a pensar todas estas opresiones provenientes del patriarcado, por ahí estos varones que no son muy demostrativos, no están como muy en el mercado, digamos, tomando palabras tuyas, para las mujeres, ¿no? Sino más bien que esperamos que los varones sean más demostrativos, más afectuosos, más cercanos, más comprensivos, más contenedores, y que no por eso se sientan feminizados, digamos, o que sientan que pierden parte de su virilidad, o que sientan que su masculinidad está, digamos, tambaleando, ¿no? Entonces es como que sigue estando, digamos, esta cuestión en tensión, por un lado, en términos de lo que el patriarcado pide o sigue sosteniendo para que los varones sean varones de verdad, digamos, y lo que de alguna manera las mujeres, las feminidades y demás interpeladas o de la mano de los feminismos esperamos de los varones, digamos, ¿no? Y con Silvina pensábamos que lo vemos ahora en las entrevistas de investigación. Nosotras no estamos investigando las masculinidades, pero sí estamos investigando en el proyecto de investigación las relaciones sexoafectivas en la actualidad en términos de qué características adquieren a la luz de las asimetrías de género o a la luz del poder, digamos, ¿no? Y estas tensiones en varones de entre 30 y 40 años aparecen, ¿no? Y también vemos cómo a veces esta desorientación, también retomando un poco o la incomodidad de lo que abordamos nosotras en el artículo, muchas veces aparecen en términos más de narcisismo de los varones que de revisión, digamos, real, en términos de que, bueno, esto no se hace o esto ya no se puede hacer, pero no porque hubo una revisión interna, digamos, de reflexión, de pensamiento del porqué y demás, sino más bien que, bueno, la famosa frase que vos la traes en el artículo, no podemos hacer nada porque si no nos pueden denunciar, o nos pueden denunciar por cualquier cosa. Esta frase, ¿no? Que entonces es como más una preocupación por el self o por ellos mismos que una preocupación genuina. Pero bueno, un poco para abrir.